webinar iniciará en un minuto más. Por favor, manténgase en línea. Buenos días, damas y caballeros. Gracias por su gentil espera para Exeltis Pharma Ecuador. Es un enorme placer volver a participar en un evento científico de esta envergadura, gracias a la gentileza del grupo científico Esculapio, que ya ha tenido la diferencia de confiar en nosotros en un par de ocasiones. Muchísimas gracias al grupo científico Esculapio. Y siendo así, agradeciendo también a los más de 900, casi 1000 inscritos para este evento de alto nivel, por brindarnos su tiempo en un día sábado sobre todo, y por su compromiso con la educación médica continua y con sus pacientes. Para Exeltis es un tremendo gusto. Antes de iniciar formalmente la sesión del día de hoy, recordarles algunos pequeños temas técnicos. El primero es que tienen un botón en la base de su barra de herramientas que dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden plantear ahí todas sus preguntas y dudas para que los ponentes puedan solucionarlas al finalizar con ayuda del coordinador de este evento científico. Recordarles además que la sesión está siendo grabada y puede usted consultarla nuevamente en nuestro canal de YouTube Exeltis Webinar Ecuador o a través de nuestro perfil en redes sociales Exeltis Ecuador en Facebook. Siendo así, ahora quisiera cederle la palabra al doctor José Mendoza, director del grupo científico Esculapio. Doctor, voy a activar su video y su audio. Doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, distinguidos colegas y amigos. Para mí es un honor, a nombre del Grupo Científico Esculapio, dar la bienvenida al presente webinar, de gran importancia y con temas de actualidad, en el que disertarán médicos de reconocida fama mundial en cirugía mínimamente invasiva, específicamente en histeroscopía, que serán abordados por el doctor Luca Mencaglia de Italia, doctor Sergio Aimovis de España, Israel, doctor Alfonso Arias, Ecuador, Venezuela, y coordinados por el doctor Javier Bowen, de Ecuador, y un reconocimiento especial a Laboratorios Exeti, con sus representantes el señor Pablo Torres y José Luis Lozano. Además, por la colaboración en este evento hacia EGI, en su nombre al doctor Guillermo Campuzano, SEGO Capítulo Pichincha, en su nombre al doctor Santiago Córdoba, y a SECLIN en su nombre al doctor José Villalba. Muchas gracias. Manuel está en mute. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Le damos control al doctor Bowen como coordinador del evento. Vamos a activar su video. Perfecto, doctor Bowen. Le cedo la palabra, ya le escuchamos. Antes de iniciar, recordarles que Exeltis Pharma es líder bioequivalencia en Europa y ahora también en Ecuador. Tuvieron la oportunidad, pues, de ver alguna de las opciones terapéuticas que les ofrecemos en la introducción de este evento. Si requirieran más información, no duden en consultar nuevamente nuestras redes sociales. Doctor, le escuchamos. Muchas gracias, José. Sí, es para mí realmente un gran honor ser el coordinador de este evento, por lo cual le agradezco al doctor José Mendoza y al grupo Esculapio por haberme solicitado y que sea yo quien coordine este magnífico evento, en donde participan figuras mundiales de la histeroscopía,
como son los doctores Luca Mencaglia, de Florencia, Italia, Alfonso Arias, de Venezuela, Ecuador, y Sergio Imovich, de España, Israel. Sí, ellos son quienes van a dar las diferentes conferencias el día de hoy, por lo cual, pues, estoy muy agradecido también con ellos por haber aceptado participar en este evento, ¿no? Mi agradecimiento también para Laboratorios Exceltis por su ayuda, su colaboración para la realización de este evento, y pues para los presidentes de las sociedades que ya fueron nombradas por mi amigo José Mendoza, son los presidentes de SECLIN, CIAEGI y CEGO Pichincha, que ya fueron nombrados por el doctor Mendoza. Bueno, vamos a dar inicio a este evento presentando al doctor Alfonso Arias Álvarez. El doctor Arias es miembro honorario del Congreso Mundial de Histeroscopía desde el año 2017. Hace docencia endoscópica con alumnos en Venezuela, Latinoamérica, Europa y Arabia Saudita. Es paz presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, por 2 oportunidades lo ha sido. Tiene 2 libros publicados y capítulos en libros de otros autores, más de 90 cursos de formación realizados. Desde el 2004, miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas, IESE. Doy a continuación la palabra al doctor Arias. Doctor Arias, por favor, acepte la solicitud de video. Buenos días. Muchas gracias a mi amigo Javier Boven y al prestigioso grupo académico Esculapio por la oportunidad de participar en sus actividades. Mi tema de hoy es soluciones al ingreso histeroscópico difícil. Lo haré en 2 partes. En la primera parte es para repasar los puntos generales de toda histeroscopia, no solo al ingreso, sino en todo el proceso, como son la ergonomía, la rotación y detalles puntuales del instrumental para darle mejor uso. Y en la segunda parte, y basado en lo anterior, concretaré los aspectos a vencer para hacer el ingreso atraumático y tolerable. Empezaremos por hacer una comparación figurada de cómo se imagina la mayoría de los médicos el canal cervical cuando no son histeroscopistas. Se lo imagina como un canal recto a los 20 años con árboles frondosos por los lados, a los 40 años un poco más seco y finalmente a los 60 años lo vemos ya totalmente seco. Pero realmente no es un camino recto por el que transitamos con facilidad. Yo lo compararía con esta vista de este canal que al principio es amplio, que tiene una ligera curva fácil de sobrepasar y que tiene un ligero estrecho al final. Pero también puede ser que sea con mayor cantidad de ondulaciones o curvas que hacen que su maniobra dentro de él es como manejar un vehículo, como manejar cualquier vehículo automotor en el que hay que ir haciendo los giros que la autopista o la carretera nos va pidiendo. O inclusive pudiera ser totalmente curvo, con múltiples curvas y con muchos obstáculos que hay que vencer. Esto es lo que vamos a hablar hoy. El primer punto importante para que la histeroscopia se realice más fácil es el ambiente físico y la comodidad del ginecólogo. Este ambiente debe ser amplio. La camilla debe permitir el ajuste de su altura,
de acuerdo a la masa corporal de la paciente y la posición del útero. Estos ajustes de altura permiten comodidad para los brazos del ginecólogo y así estos quedan pegados al cuerpo trabajando con mayor comodidad y evitando el cansancio. El segundo punto importante dentro de esta materia es que cuando hay dificultades para el ingreso, se soluciona con el grasper o la tijera, la cual generalmente va en su mano hábil. Por eso, para mantener la ergonomía, la torre con el monitor debe estar en ese mismo lado hábil del ginecólogo, que generalmente es la derecha. Y finalmente la silla también es muy importante. Debe tener ruedas que permitan moverse con facilidad, así como también con respaldo ajustable a la espalda y sobre todo que tenga forma de silla de bicicleta para evitar el cansancio en la parte posterior de las piernas, más aún cuando se hacen varias histeroscopias a muchas pacientes el mismo día. Todo esto reviste gran importancia para asegurar el ingreso seguro y lo más atraumático posible. Este segundo punto sobre la ergonomía es muy importante. Es la parte más importante para el ingreso seguro, fácil, rápido e indoloro. Para eso debe ser cómodo al paciente y cómodo al médico. En los 8 puntos siguientes vamos a ver lo que nosotros consideramos un ingreso seguro. En esos puntos vemos entonces que la torre al lado de la mano hábil del médico es sumamente importante, por eso generalmente es a la derecha. El monitor centrado entre ambos brazos del cirujano para generar el equilibrio correspondiente. La camilla con pierneras, no con taloneras, para que queden bien separadas, no queden tensas y no las mueva el paciente. La cadera 4 veces por fuera, que quede en el aire para que no estorbe al momento de bajar el histeroscopio cuando el útero está en anteversión forzada. Un recolector de líquido para no ensuciar el consultorio y sobre todo para no perder las biopsias cuando salen bruscamente. El monitor de tamaño adecuado lo calculamos en función de multiplicar las pulgadas por 6 y eso nos da la distancia adecuada para una buena visión. El pedal en el pie hábil y finalmente la silla que ya mencionamos, dinámico tanto de piernas como de la espalda. Veamos ahora el instrumental adecuado. Y repito, hay que conocerlo al detalle para poder sacar un uso perfecto del mismo. Todos ustedes ya conocen el CDB Toque y sus accesorios, por eso están en este seminario. Sin embargo, debo hacer un recordatorio o algunos recordatorios puntuales. Nuestra escuela utiliza para hacer el diagnóstico y la cirugía de consultorio la camisa ovalada operatoria flujo simple, sola, simple, sin la sobrecamisa o la parte que es para hacer el flujo continuo. ¿Por qué? Porque tiene menos diámetro y ya lo explicaremos un poco más de detalle 3 láminas más adelante. Recordar entonces en este momento que por la parte superior de donde se encuentra la óptica sale el instrumental, tijeras, grasping, electrodos, etc. Y que debajo del instrumental, por donde sale el instrumental, está la óptica de 30 grados. Esto es sumamente importante porque cuando rotamos para ver mejor una estructura, también estamos rotando la tijera y el grasper. Y esto, lejos de ser una dificultad, por el contrario, puede ser de mucha utilidad para cuando tengamos que hacer algo que sea de tipo operatorio. Y es lo que venimos hablando sobre la rotación, que a veces la hacemos más porque el elemento de trabajo se mueva que por la mirada que puede favorecernos con rotar la óptica, porque también estamos rotando los elementos de trabajo. De esta manera entonces podemos ver entonces que la óptica es muy importante. La óptica ve en 30 grados hacia arriba, como ustedes lo pueden ver en la lámina, y eso hace que nosotros vemos por encima del horizontal y por lo tanto lo que está de la horizontal hacia abajo en la posición normal del histeroscopio no lo vamos a ver. Eso nos va a suceder en el canal, nos va a suceder en la cavidad y nos va a suceder en la vagina. Por lo tanto, necesitamos para poder ver la parte inferior
rotar la camisa. Y entonces ahí sí podemos entonces ver cómo es la situación en la parte inferior, ya sea para hacer diagnóstico como para hacer también la parte quirúrgica. Y lo podemos ver en esta lámina que para ver hacia la izquierda no vale desplazar el equipo, sino ligeramente, sino hacer la rotación para que el ángulo de 30 grados se dirija hacia el lado derecho. Y igual si lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo, perdón, y si lo vamos a hacer hacia el lado derecho, hacemos el giro en el sentido contra. De todo el instrumental auxiliar básico que vemos en la lámina, solamente recomiendo el grasping y la tijera punta roma, que de hecho viene ya incluido en el equipo en el set inicial. En cuanto al instrumental adicional al tradicional que trae el equipo, se recomienda la tijera punta fina, muy importante tenerla, y el Hesselink de despicio. Adicionalmente a eso, los electrodos mono o bipolar, dependiendo de la fuente de poder que se disponga, y de ser posible, pues también disponer del láser diodo es muy importante para muchas aplicaciones, no solamente en el canal, sino también en la cavidad uterina como miomas, pólipos, tabiques, etc. Antes de pasar a hablar de la técnica propiamente dicha del abordaje difícil del canal cervical, repasemos rápidamente los puntos tratados previamente y veremos cómo hay cosas muy importantes que las podemos resumir. En primer lugar, tener una camilla que pueda tener múltiples posiciones, que se pueda adecuar a la altura para cada histeroscopista. Que se use pierneras y no taloneras también es muy relevante para poder tener comodidad y trabajar como debe ser. Que la cadera desborde la camilla es bien importante. Que la columna de trabajo quede hacia la mano hábil, generalmente la mano derecha. Que el monitor y la visión del explorador esté centrada y que no tenga paralaje. Que la distancia al monitor se calcule para que quede de acuerdo a su tamaño con la fórmula que ya se les explicó. Que la silla sea ergonométrica total. Que el recolector de líquido es muy adecuado porque cumple múltiples funciones. Que la visión de 30 grados y la rotación es muy importante para el diagnóstico, para poder avanzar y para poder hacer la cirugía. Y que el instrumental mínimo, además del que trae el equipo, es conveniente tener la tijera punta fina y el Hesselink. Todo esto se enseña y todo esto se aprende. Es cuestión de tratar de hacerlo correctamente. Aquí tenemos el set completo de consultorio con la camisa operatoria flujo continuo en la mesa, pero no inserta de rutina en el equipo. Con Estefano mantengo relación profesional desde el año 94 y desde que su set salió en el 98, él siempre recomienda usar las dos camisas simultáneamente. Mi equipo de trabajo desde el año 99 solo usa la camisa flujo simple. Por eso, cada vez que nos vemos, lo recordamos con una foto alusiva a este hecho técnico. Sigo defendiendo que así es más fácil el ingreso al útero y con menor incomodidad del paciente, ya que lo hacemos con un menor diámetro. Así también lo hacemos y les ha ido muy bien. Para quienes aún usan las dos camisas, les recomendamos que usen solamente mucho mejor. En cuanto a la antigua con espéculo, la dejamos de hacer hace más de una década. Aquí el único tip que recomiendo es abandonarla por completo. La técnica actual se ha sistematizado en 3 tiempos: el perineo vaginal, el cervical y el uterino. En todos ellos, la observación cuidadosa de su estructura es el mejor aliado. Hoy solo hablaremos de los 2 primeros tiempos. Son los más difíciles. Recomendamos primero detenerse en el orificio cervical externo unos 3 segundos para que así el medio de distensión pueda expandir el canal y la cavidad. No hay que ir apurado. Segundo, mantener la camisa paralela al eje del canal. Esto lo veremos mejor en la siguiente lámina. La tercera recomendación es expandir el canal con el grasping, lo cual sustituye la dilatación y también lo veremos en un video. Y finalmente, cuando el orificio cervical externo es estenótico,
se amplía con la tijera. En la parte superior vemos que cuando el eje de la camisa no coincide con el eje del canal, no se avanza fácilmente y se identifica porque el canal se ve en el centro. Cuando los ejes de la camisa, como en la segunda parte, y del canal coinciden, todo va bien y el canal se acerca a las 6 horarias. Y cuando se inclina un poco más, todo va mejor, aunque el canal no se observa por completo. Ahora, ¿cuáles eran los problemas al momento del ingreso al útero que obligaban a dilatar y a usar anestesia? Muy fácil. El canal no es redondo como lo suponíamos anteriormente, como siempre lo hemos dibujado y como siempre lo hemos enseñado, sino que a partir del año 98 con las teorías de Stefano Betocchi vimos que por eso él diseña el equipo ovalado para poderlo adaptar a esta forma que tiene su diámetro mayor en sentido transverso y su diámetro menor en sentido anteroposterior. Y la idea es entonces adecuar el Betocchi, que es ovalado, a esta posición del útero. Pero no siempre está totalmente en transversa entre 9 y 3 horarias, sino que en otras oportunidades puede estar más estenótico o con un diámetro anteroposterior menor y puede estar ligeramente en oblicua o puede estar en oblicua más definida. Esto va a ser bien importante al momento de avanzar en el canal, porque para ver dónde está la dificultad necesitamos tener una buena ubicación espacial. En este caso vemos que los elementos de trabajo miden 1.6 cerrados, pero abiertos miden 6 milímetros o pudiera estar totalmente obstruidos. Es decir, tenemos que verificar en qué sentido vamos a colocar la camisa para adaptarnos a este canal. Si al hacer la histeroscopia encuentra resistencia, todo se ve blanco, duele y sangra, con toda seguridad estamos empezando una falsa vía. Esto va a generar reflejo vagal, mareo e hipotensión. Pare, es lo más conveniente. Debe rotar, retroceder y expandir con el grasping. El obstáculo del orificio cervical interno se vence muy fácil. Lo veamos en la lámina. Aquí el Betocchi está teniendo resistencia en la cara anterior y la cara posterior del canal. Hacemos la rotación, entramos a la cavidad y volvemos a colocarlo en la posición normal y ya está todo solucionado. Esto lo vamos a ver más fácil rotando dentro de un elemento metálico. Este elemento metálico es la camisa y ustedes van a ver cómo el orificio o el canal no lo vamos a ubicar en el centro. ¿Por qué? Porque estamos viendo siempre en 30 grados hacia arriba. Si nosotros queremos ver hacia los lados o hacia la cara posterior, tenemos que hacer la rotación que ya mencionamos anteriormente. Pero fíjense que si esto consideramos que es el canal, nosotros entonces vamos a entrar y vamos a ver que la mejor posición para no molestar al paciente lo vamos a demostrar con este cuello que estamos simulando que es totalmente rígido y sin embargo la óptica puede entrar y salir sin ninguna dificultad. Y vamos a ver entonces cómo el canal se nos va acercando cada vez más hacia las 6 horarias y nunca pasa de la horizontal que está entre las 9 y las 3 horarias. Pero también, si necesitamos resolver patologías, la rotación para ver a la derecha o para ver a la izquierda es fundamental para resolver quirúrgicamente cómo vamos a hacer para entrar de la mejor manera en el canal. En este ejemplo estamos viendo cavidad, pero lo hacemos a manera de demostración para entender cómo es que vamos a resolver esta situación. En el canal no, el orificio cervical, vamos a ver.
El otro ejemplo lo vamos a ver con las maniobras mecánicas y eléctricas que podemos hacer en el orificio cervical externo cuando está muy difícil. Un ejemplo de ello es el canal estenótico en el orificio, el orificio cervical externo estenótico. Para eso debemos recordar que los elementos de trabajo, lo voy a repetir en varias oportunidades, son de 5 frames, es decir, equivalen a 1.66 milímetros. Y entonces, en el canal que está estenótico, puntiforme, con la tijera punta fina, hacemos una dilución en primera instancia y posteriormente le podemos agregar un corte o 2 cortes o 3 cortes dependiente de lo que sea necesario. Estos cortes son equivalentes a 1 milímetro o 2 milímetros, pero fíjense cómo genera una solución de continuidad que permite que podamos entrar con mayor facilidad. En este caso era un orificio cervical externo estenótico. Ahora vamos a ver un orificio cervical externo totalmente cerrado. También es factible. Lo que hacemos es hacer una ubicación espacial del centro del canal, del centro del cuello, y ahí hacemos una pequeña punción. Fíjense, aquí no se ve el canal, no se ve el orificio cervical externo. Eso lo podemos ubicar dándole al canal, al orificio, la misma mecanismo que hicimos anteriormente. Hacemos una pequeña incisión y si es necesario ampliarla, por supuesto que también la podemos ampliar. Ahí empezó a salir líquido y dependiendo el tamaño que veamos, podemos dejarlo así o ampliarlo un poco más. Con las fotos de vía de comunicación usadas al inicio, vamos a entender mejor los videos que vamos a presentar sobre la histeroscopia. Veamos lo que es un cuello tortuoso. Aquí lo más importante es rotar siguiendo lo que el canal te va pidiendo. Si él se dirige hacia la izquierda, como ahora, rotas hacia la izquierda. Y si vuelve a girar hacia la derecha, también vuelves a rotar hacia la derecha. Vas siguiendo lo que él te va pidiendo y vas colocando la parte de mayor diámetro, como en este caso, en oblicua, y entras a la cavidad sin ningún inconveniente. Si por el contrario el cuello es estenótico en su parte más interior, entonces entramos igual con rotación y se expande solamente cuando se consiga que realmente hay una estenosis que precisa de la expansión, como puede ser en este caso cuando ya estamos casi prácticamente adentro. Hacemos ligeros movimientos de rotación en un sentido y otro, como si fuera de un balanceo, para tratar de vencer el paso. No se puede, se hace con el grasping, que abierto mide 6 milímetros y por lo tanto es de mayor diámetro que la camisa de Betocchi operatoria flujo simple, que es de 5 milímetros. Hacemos pequeños movimientos laterales como de balanceo, como de vaivén, y vamos entrando con menos molestias, menos dificultades y mejor tolerancia para el paciente. Lo podemos ver claramente en el video y así podemos hacerlo que la paciente tenga mucha mejor tolerancia. Vemos el cuerno izquierdo, rotamos, vamos hacia la derecha y ahí podemos entonces identificar la patología que se había visto por eco como un endometrio en. Si es de cortarlo en ese momento, procede. En el siguiente video vemos entonces que está totalmente obstruido la vía. Mientras igual lo vemos en el canal, hay una obstrucción completa y entonces abrimos con el grasping también, en otras oportunidades con la tijera, vamos expandiendo hasta que conseguimos una obstrucción superior
tocamos hacia donde el grasping se va con facilidad y sin ningún inconveniente, seguimos abriendo y después guardamos el grasping, volvemos a rotar y logramos entrar sin dificultad. Esto es las ventajas que les he mencionado de la rotación, de la expansión y en algunas oportunidades de lo que corresponde a lo que denominamos el corte radial, que lo vamos a ver en otras diapositivas. El tiempo uterino no lo veremos hoy, solo recordar que aquí la rotación también es muy importante. En nombre de nuestro grupo docente del Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas para las regiones Andina, Centroamérica y el Caribe, les agradecemos por su atención y le informamos que nuestras actividades docentes, con énfasis en las actividades prácticas presenciales, siguen suspendidas. En nombre del grupo docente, el Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas para las regiones Andinas, Centroamérica y el Caribe, les agradecemos por su atención y les informamos que nuestras actividades docentes, con énfasis en las actividades prácticas realizadas por los propios alumnos en vivo, deben reiniciarse a mediados de este año. Muchas gracias por su atención. ¿Tengo yo voz? Tiene audio, doctor, le escuchamos claramente. Ya, ok. Bueno, muchas gracias al doctor Alfonso Arias por su magnífica intervención. Recordamos a los colegas presentes en este webinar que las preguntas respectivas para los tres colegas serán al final de la intervención del tercer colega que hable, ¿no? Bueno, continuamos en este momento con este webinar presentando al profesor Luca Mencaglia de Florencia, Italia. Bueno, quiero indicar que son currículums bastante resumidos los de los tres colegas, los que estamos presentando, porque es evidente que si los presentáramos completos no nos tomaría la jornada completa, ¿no? Así que eso quería indicar. Bueno, el profesor Luca Mencaglia es ginecobstetra, formado en la Universidad de Florencia con el profesor Gasparri, premiado en 1984 por su investigación y publicación sobre microcolpohisteroscopía. Esto es hace 36 años. Libros publicados, 30, con asistencia a 131 congresos internacionales y 153 nacionales, miembro fundador de la Sociedad Europea de Histeroscopía en 1982 y su presidente en 1990, presidente de la ESGE en 1990 y desde 1993 hasta hoy es chairman de su comité científico. Profesor visitante en múltiples universidades en Estados Unidos, en particular en Chicago, Nueva York, San Antonio, Texas, Los Ángeles, Illinois, Filadelfia, San Francisco, Irving, etc. Pakistán, Brasil y otros países, entre los que incluyo Ecuador. Tuve el gusto y el honor de tenerlo como profesor invitado en el Congreso de CIAEGI del 2004, del cual fui su presidente. Tuvimos con la presencia del profesor Mencaglia, a quien le extiendo un saludo y un abrazo a la distancia. Adelante con la intervención del profesor Mencaglia. Good morning. My lecture today is office hysteroscopy and bipolar mini resectoscope. Let's start with a simple introduction to diagnostic and surgical hysteroscopy. What we need in terms of instruments to do a hysteroscopy. A video system, a distension of the uterine cavity, a reporting system, and finally hysteroscopic instruments that you can see in the picture. We have two ways to use hysteroscopy. That is the classic system, a tower,
in which we have all the visualization, recording, and distension of the uterine cavity, a compact system that is transportable to do hysteroscopy in office, in outpatient way. In the way to do hysteroscopy, we have a camera and picture that we have different way in white with Spectra and Spectra B, that are the system of filtration of the picture. Let's talk about distension of the uterine cavity. We have several systems that can be very simple or very complex. We have Endomat, we have AMU Hysteromat, and final the pump of Betocchi. What we use is the most simple, the AMU Endomat, that control the flow value, the pressure value, and the aspiration value. That is regulated, as you can see in the picture, of 300 for the flow, and 100 for the pressure, and aspiration of 0.1 or 0.2. We have also a system to monitoring the liquids that we use only in surgical hysteroscopy. Refertation system. The AIDA system by Storz is the most complex and complete system of refertation that allows picture, allows video, allows capture of video and picture, and also referral. What's about hysteroscopy? Since 1998, we decide not to do anymore any anesthesia, not to use speculum, and to convert to surgery 20 to 25% of hysteroscopy. The technique of hysteroscopy basically is made with vaginohysteroscopy, that not consider the utilization of speculum and Pozzi. What we define as vaginal hysteroscopy. Vaginal hysteroscopy is a non-invasive visualization of the vagina, of the cervical canal, and the uterine cavity that can be done without speculum or Pozzi. No anesthesia, no distension that can be provoked with pelvic pain. Allows diagnosis and office hysteroscopy that is considered less invasive surgery. We have done a very large number of vaginal hysteroscopy, more than 15,000 up to date. Office hysteroscopy is divided in see and treat ambulatory and real surgical hysteroscopy that is performed in operatory room. Two different worlds, completely different. As you can see from this picture, we have the wall dividing office hysteroscopy from surgical hysteroscopy. Office, no anesthesia, no pain, no speculum, no dilatation, is made outpatient. And to do office, we use a Betocchi system and mini resectoscope.
to do surgical hysteroscopy, it needs anesthesia, it needs speculum, dilatation of the cervical canal, and is made in operatory room. This technique is done by the traditional bipolar resectoscope, 22 and 26 French. This is the Betocchi system that allows to have a telescope of 30 degrees with the diameter of 2.9 millimeter and the length of 30 centimeters. We prefer the circular profile with a optic system and operative channel. And here you can see why we like to have the oval profile, because it's adapting to the cervical canal, not creating any trauma to the cervix during the penetration in the uterine cavity. The internal office is the obstacle to arrive to the uterine cavity. And you can see the penetration of the hysteroscope through the cervical canal to arrive the internal orifice before to arrive to the uterine cavity. And if we adapt the oval system to the cervical canal, and without provoking any trauma, without provoking any pain for the patient. And these are some aspects that we can find in our practice, like cervix with opening transverse, narrow cervix, stenotic cervix. And in every different case, we can penetrate without pain, making a small dilatation if necessary, with forceps or with other instruments. We can see here a dilatation of stenotic cervix with an electrical point to dilatate, or here with the scissors or with the forceps that is introduced in the canal, in the external orifice, to make a dilatation, and then to penetrate with the hysteroscope, with the Betocchi hysteroscope of 2.9 diameter. Here you see a stenotic cervix, a vaginal hysteroscopy, visualization of the stenotic cervix, and then dilatation with a forceps. This is done without anesthesia, no pain for the patient, very simple to do. And you see we have dilatation, small dilatation, and then you can enter with the scope in this cervix easy and penetrate until the uterine cavity. What needs to do office hysteroscopy? A simple outpatient system, no preparation for the patient, very small discomfort, no pain, rare vagal reflex. Not necessary analgesic, not necessary atropine sublingual.
And here we do diagnostic with the patient completely awake. And you see, in case of hysteroscopy is done in proliferative phase, we can see better the cervical canal, and you can do better surgical hysteroscopy. Some patients must be done in secretory phase, especially for the differential diagnosis of endometrial hyperplasia or endometritis, or in patients with infertility. What we use for office hysteroscopy? Mainly the set of Betocchi or the mini resectoscope. Look at the slide. The diameter is exactly the same, 5 millimeters. So exactly the same dilatation of the cervical canal is necessary. If you enter with Betocchi, you can enter also with the mini resectoscope without anesthesia. Both have a telescope of 2.9, 0 for the mini resectoscope, 30 degrees for the set of Betocchi. This is the classical set of Betocchi with the operative channel, and you see we prefer the oval hysteroscope with operative channel of 5 French. We use saline for distension with irrigation system, light source, camera, and monitor. We can enter through the operative channel with electrode, 5 French, that can be bipolar, like in this case, or with forceps or scissors. This is the mini resectoscope, same diameter, again, 5 millimeters, with the loop of bipolar loop. It's a rotating sheet, passive mono or bipolar movement, bipolar loop, 0 thickness. Is indicated for endometrial pathology, not more of 2-3 centimeters, and can be done without dilatation in patient awake. It's a very revolutionary instrument. This is a video in which you can see that we penetrate in the uterine cavity. There is a myoma of almost 2.5 centimeters of diameter. You see the loop is very clear, the visualization, and we start to resect the myoma from the fundus, and we cut easy, no bleeding. Very important, the visualization, no pain for the patient because there is no innervation in the myoma. The patient feels only when you go in the deep of the myometry. You see very clear the cut, no problem, no bleeding, very clear visualization. And then you can take all the chips for histological analysis. We are almost at the end of the myoma.
all the chips are floating in the uterine cavity. And you see, you can rotate and you can take with you out of the cervix and put the vagina to be sent to the pathologist, to histological analysis. Easy. You should be very delicate because it's a loop, it's very small, it's 5 millimeter diameter, so your movement must be very gentle and delicate. But you can see the cut is perfect. It's a bipolar cut. And also the vision is very good. You can maintain under control all the surgery to arrive at the end of your surgery. Real time, 2 minutes, 1 minute and a half, and the patient can be sent home the same day. Again, from 1980 until today, we jump a lot of patients from surgical back to office. So the numbers of patients that we do now in office, it's really bigger in comparison of the 98, 99. Consider the costs that are completely different. We consider that to do an office hysteroscopy with Betochio, with mini resectoscope, we have a cost of almost $160 for patient. The same patient done in operatory room with anesthesiologist, with dilatation and hospitalization, even in day hospital, the cost is $2,473 patient. So big difference. Look at this calculation. In 98, we were done almost 100% of patients in operatory room, and to do 1,000 hysteroscopy a year, we have a cost of $247,300. Today, we do only 33% of patients in operatory room, and we do 67% of patients in office. And we arrive today to do 87% of patients in office hysteroscopy. So the cost is basically less important, more or less important than the patient that you do in operatory room. So today we can affirm that we do 87% of patients in office setting with Betochi or with the bipolar mini resectoscope. We like very much the mini resectoscope. And as you can see, you can do myomas less than 3 centimeters, simple uterine septum, arcuate septum, foreign body, synechia polyps, and biopsy. In our experience, what is still to be reserved to operatory room is 13% of patients that have myomas
more than 3 centimeters, complete uterine septum, endometrial ablation, or Synechia 3 and 4 stage. Thank you very much for your attention. Ya, muchas gracias al profesor Luca Mencaglia por su intervención, muy interesante, por cierto. Al final tendremos las preguntas respectivas para usted. A continuación, tengo el gusto de presentar al profesor Sergio Aimovich, quien representa a España y a Israel al mismo tiempo, las dos nacionalidades. El profesor Aimovich es profesor de obstetricia y ginecología en el Hospital Vall d'Hebron. Es director de la unidad de cirugía ambulatoria del Hillel Jaffrey Medical Center en Israel desde el 2017, profesor asistente en la Escuela Médica de Rappaport en Israel, coordinador general del Global Congress Hysteroscopy, que es el Mundial de Histeroscopía desde el año 2017. Tiene 3 libros publicados, capítulos para otros autores y 33 publicaciones en revistas internacionales. A continuación dejo al profesor Aimovich para su intervención. Muchísimas gracias por tu amable introducción, Javier. Aquí es un placer estar aquí con todos ustedes y poder hablar de un tema tan interesante como es el tema de la miomectomía en consulta. Yo pienso que lo he llamado la evolución porque creo que es algo que ha ido evolucionando en el tiempo y cada vez vamos mejorando en cuanto a nuestros resultados. Ante nada, decir que no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta ponencia. Yo me gusta pensar que sin pasado no hay presente. Y he encontrado esta pequeña joya, uno de mis hobbies en los libros antiguos. Esta pequeña joya de la cirugía ginecológica tiene casi 130 años. Y quise mirar qué ocurría con lo que pone aquí. Las operaciones destinadas a separar los fibromas situados en la pared. O sea, las operaciones para los miomas submucosos hace casi 130 años. Y cuando abro el capítulo, me encuentro con que lo que hacían eran meter 2 dedos dentro del útero y a través de ellos conducir o unas tijeras curvas de punta aguda o tenían un instrumento que es como un cilindro que salía de un pequeño bisturí y lo que hacían era ir abriendo en torno al mioma y luego, fíjense lo que pone aquí, enucleación por medio de la uña. O sea que con el dedo mismo iban enucleando el mioma submucoso. Creo que encontrarán esto muy familiar aquellos que hayan hecho alguna vez una miomectomía abierta por laparotomía, porque es exactamente lo mismo, es enuclear el mioma íntegro. Pero esto eran los submucosos. Bien, ¿qué podía ocurrir cuando hacían esto? Bueno, ellos escriben que podía ocurrir o que conseguían la enucleación total del mioma que entraba dentro de la cavidad, o el mismo mioma iba migrando y cada vez de ser más intramural pasaba a ser más endocavitario, o que había un fallo de técnica y no ocurría absolutamente nada. Bien, para entender lo que es el abordaje, a mí siempre me gusta entender un poquito la anatomía. No todos los miomas son iguales, incluso en su consistencia. ¿Y a qué se debe esto? A que su estructura anatómica es diferente. Aquí vemos que hay miomas que son nodulares, miomas que tienen estructura trabeculada y miomas que son mixtos, tanto trabecular como lobular. Y esto cambia en la consistencia cuando intentamos, por ejemplo, utilizar un morcelador para ir a evacuar el mioma. Pero hay otra parte que es mucho más importante en la cirugía de mioma, que es la llamada pseudocápsula. Es el plano de abordaje o el plano de disección a través del cual nosotros separamos el mioma de la pared uterina. Este plano lo encontramos con facilidad cuando hacemos una miomectomía abierta, porque se encuentra entre el miometrio y el mioma, e incluso en la laparoscopia es el que vamos a buscar, porque es el plano natural para poder liberar el mioma. Este plano
histológicamente es identificable, pero también si hacemos un ecodoppler color se ve la vascularización del mioma, excepto los miomas pediculados que tienen un pedículo, la vascularización de todos los miomas es periférica y en el Doppler color da el aspecto de un anillo de fuego porque vemos todos los vasos en color. A veces incluso en una eco normal 2D puede llegar a visualizarse este plano. Bien, y en la histeroscopia. Bueno, en la histeroscopia también se puede visualizar este plano. Y este plano a mí me recuerda, y esto es un vídeo que he sacado de esta semana de Facebook, que vemos aquí cómo están liberando un coco. Y lo siente yendo en torno a él, separándolo de todos aquellos que tienen unido aquí, en su caso, a lo que sería la parte del cascada. Ahí lo ven cómo se puede nuclear. Esto es la técnica de nucleación del mioma submucoso también. Y es similar a lo que estamos viendo en este momento, en este vídeo que espero que lo puedan ver, en el cual vemos cómo en una laparotomía se accede al plano de disección del mioma submucoso y en la laparoscopia se hace exactamente lo mismo, la separación del plano de disección. Y en la histeroscopia, bueno, en la histeroscopia también tenemos este plano. Lo van a ver ahora. Es un plano que, como pueden ver aquí con la pinza de Grasper, estoy separando el mioma de su pared. Simplemente entro en este plano y voy haciendo una disección a la izquierda al miometrio, a la derecha al mioma. Y este es un plano muy fácil de ver. Enseguida lo van a poder visualizar por su laxitud a la hora de hacer la disección. Fíjense en la siguiente imagen con qué facilidad se puede realizar esta disección del mioma separándolo de la pared. Y finalmente, si vamos trabajando de esta forma, nos encontramos que el mioma está en la parte inferior de la imagen y el miometrio en la parte superior y el mioma se va separando íntegramente de la pared. Esta es la técnica que requiere poder ver el plano. Pero fíjense, aquí vemos una pelota en las cuerdas de una guitarra. Quito la pelota y nos encontramos con la cuerda de la guitarra llegan a su lugar original. Esto es un símil que utiliza muchísimo mi gran amigo y colega Luis Alonso, en el cual nos quiere decir que una vez que conseguimos sacar el mioma de forma íntegra sin dañar las fibras miometriales circundantes, estas fibras, por su tendencia elástica, su tendencia es volver a la normalidad y la pared uterina vuelve a su aspecto normal, siempre y cuando no dañemos. Y esto es la idea de poder enuclear el mioma sin dañar el miometrio mediante la enucleación con la disección por el plano de la pseudocápsula. Bien, ¿qué miomas abordamos por vía histeroscópica? Bueno, los miomas G0, que son aquellos que están íntegros dentro de la cavidad, solo unidos a la pared mediante un pedículo. Los miomas G1, que son aquellos que mayoritariamente están aún dentro de la cavidad y solo una pequeña porción está endocavitaria. Y los miomas G2, que mayoritariamente aún son intramurales y menos del 50% están dentro de la cavidad. Evidentemente son los que representan un mayor reto a la hora de buscar una solución quirúrgica histeroscópica. Bien, vamos a ver un poquito las técnicas. Tenemos los sistemas de tractores de tejido que han ido evolucionando hasta el punto de que tenemos con diámetro bajo. Estamos hablando de sistemas de tracción tipo morfeladores con diámetro de 6 e incluso 5 milímetros que se pueden utilizar en consulta. Estos permiten también el acceso y la morcelación de, como van a ver aquí en este siguiente vídeo, de pequeños miomas cuya consistencia no es elevada. Y el uso de este sistema extractor de tejido, el cual nos acercamos con él, va aspirando y va una cuchilla rotatoria cortando pequeños. Luego se recogen para envío de histología. Aquí pueden ver la rotación misma. Si ven aquí, esto es la publicidad del Miosure, que es el más utilizado en Estados Unidos, con 6.23-25 milímetros, 6 punto y poco. Y ven aquí en la publicidad que ven que estos sistemas no son buenos para miomas muy profundos y en los miomas tipo 2 consiguen la extracción de no más del 50% del tejido. Por lo tanto, van muy bien para miomas que están totalmente o casi totalmente dentro de la cavidad, pero no aquellos que requieren más habilidad
habilidad, hay quien consigue hacerlo por esta vía, pero que requieren más habilidad para poder sacar la porción intramural. Vemos aquí un estudio hecho con 102 miomas en el cual se ve, por histeroscopia con morcelación, se ve que cuanto mayor es el mioma y cuanto mayor es su componente intramural, menor es la cantidad de tejido que conseguimos extraer, y en este caso globalmente se consigue la total resección de 63 de los 95 miomas, o 66%. Bien, y de aquí pasamos a las técnicas histeroscópicas para el tratamiento de los miomas. Y vemos aquí este estudio publicado por Betoki en el 2009 de una técnica que él llamó Opium. Opium, traducido, es la preparación de miomas que son parcialmente intramurales, pero en consulta. Tal y como ven en la foto, él con el electrodo bipolar, el Twizzle del VersaPoint, lo que hacía era cortar una corona en torno al mioma, cortando la mucosa y llegando hasta la pseudocápsula. Y lo que vio era que la tendencia natural de estos miomas era de migrar hacia dentro de la cavidad. Y así, de esta forma, un mioma que era muy profundo, como dentro de la pared, como un G2, pasaba a convertirse en un G1. Esto lo hizo con miomas de una media de tamaño de 29 milímetros. Y el segundo tiempo enviaba a los miomas a realizar una resectoscopia tradicional en quirófano. Recuerdo que el resectoscopio es algo que tenemos entre nosotros desde el año 1976, herencia de los urólogos, en el cual es el único instrumento que, en lugar de sacar una tumoración, como puede ser un mioma, de forma íntegra, como hemos visto hasta ahora, la corta en pequeñas lonchas, sacando trocitos, 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 hasta que evacúa todo el mioma. Y desde 1976, en los últimos 45 años, la única evolución que ha habido en el resectoscopio de quirófano es que pasó de monopolar a bipolar. Y de ahí no ha habido más nada. Pues esta técnica que está enseñando aquí Stefano nos permite acceder a la enucleación del mioma. Entonces, basado en esta técnica, que él enviaba un segundo paso, a un segundo tiempo en quirófano para la resectoscopía, esto nos inspiró en el Hospital del Mar en Barcelona y pensamos, ¿por qué no poder realizar los dos tiempos de la enucleación en consulta? Y esto generó la primera publicación sobre la enucleación de miomas en consulta, que publicamos en el año 2013, en el cual se hacían los dos tiempos. En miomas que estaban muy profundos, lo que hacíamos era abrir, hacer una disección, como vieron antes, según el plano de la pseudocápsula, y conseguíamos así enuclear miomas hasta 18 milímetros en un 100%, miomas entre 19 y 30 milímetros en un 85%, pero lo que es curioso es lo que ven aquí con la flecha, que miomas de 3 centímetros o más, 0%. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto tiene que ser por alguna razón, y es que si el mioma es más grande que la cavidad hacia la cual queremos introducirlo, pues no entrará en la cavidad, y por lo tanto estos miomas no conseguíamos nuclearlos en su totalidad. Bien, también quiero enseñar otro tema, y es el tema de la clasificación de los miomas. Todos ellos, amigo mío, que es Ricardo, la clasificación del ASMAR, que también llamada Step W, que es la clasificación de los miomas previa histeroscopia, lo que nos da un score, una puntuación sobre el grado de dificultad en la nucleación del mioma durante la histeroscopia. Bien, todos los ítems de su clasificación se basan exclusivamente en características del mioma, solo del mioma, tamaño, grado de profundidad, en qué cara se encuentra. Pero nosotros hace unos años introdujimos otro ítem que puede determinar la dificultad. Y venimos hablando de la relación entre el contenido y el continente. En esta imagen pueden ver que el mioma tiene el mismo tamaño, aunque parezcan uno mayor que el otro. Lo que varía es el tamaño de la cavidad. Y en este ejemplo vemos una cavidad de una nulípara frente a una cavidad de una multípara. Evidentemente que el grado de dificultad técnica en la nucleación o en la cirugía de la cavidad de la nulípara será muy superior de la cavidad de la multípara, simplemente por una cuestión técnica de espacio. Y esto es algo a tener en cuenta cuando queremos determinar la dificultad a la que nos enfrentaremos cuando realizamos la resección o la enucleación del mioma submucoso. Y aquí quiero enseñar otra gráfica. Esto es un estudio de Mark Hans Emanuel, que ya tiene sus años, esto de 2015, en el cual nos muestra aquí los centímetros del mioma submucoso en la parte inferior de la gráfica y en la parte lateral los minutos en quirófano de resectoscopía. Y vemos que 3 centímetros son 30 minutos, pero 4 centímetros nos lleva 70 minutos. Quiero demostrar con esto que el tamaño
crece de forma exponencial. Sabemos que la fórmula del volumen es pi elevado a la tercera, por lo tanto, de forma exponencial en relación a su diámetro. Y no, 1 centímetro representa muchísimo más diámetro y muchísimo más tiempo quirúrgico. Y esto también es un grado a tener en cuenta a la hora de realizar histeroscopias, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia o habilidad. Bien, ¿qué pasa con los miomas G0? Bueno, estos son los más divertidos porque están unidos tan solo por un pedículo. Por lo tanto, si cortamos el pedículo, se acabó la cirugía. Sí, sí, cortamos el pedículo y dejamos el mioma libre en cavidad. Todos los miomas que he explicado de enucleación, ¿qué ocurre una vez los hemos enucleado? Quedan libres en cavidad. Evidentemente, en todos se coge una muestra del mioma para estudio histológico, para estar seguros de que es realmente un mioma. Os puedo decir que hasta ahora, en todos los ya cientos de miomas que llevamos hechos, no hemos encontrado nada diferente al mioma, pero bueno, por seguridad lo seguimos realizando y el mioma se deja libre en cavidad. Y entonces aquí todos estarán preguntando, bueno, ¿y esto es seguro? ¿Y esto está bien? Bueno, esto generó una primera publicación en el 2015 que hicimos en el Hospital del Mar junto con compañeros como Julio Urresta y Alejandro Saavedra, que estaban rotando por allí, que son compañeros latinoamericanos, y lo que hicimos era, en 61 casos, dejar el mioma libre dentro de la cavidad. De esos 61, 10 tenían más de 3 centímetros. ¿Y qué ocurrió? Pues que en una ecografía de control a los 2 meses de seguimiento, el 100% habían desaparecido. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Bueno, estamos hablando de una cavidad que no es seca, es húmeda y que no es estéril, tiene bacterias. Entonces lo que ocurre es un proceso de necrosis. Al principio entraba con histeroscopio al cabo de un tiempo para ver qué ocurría y me encontraba con que el mioma se convertía en una masa muy blandengue. Recordaba en ocasiones hasta el azúcar que nos ponen en los parques de atracciones. Realmente se deshacía al pillarlo y lo que ocurre es una necrosis y el mioma las pacientes lo eliminan mayoritariamente en la menstruación sin darse cuenta. Alguna ocasión, y he tenido 2 casos de pacientes que me han dicho, usted me ha dejado un tampón metido dentro y no me ha dicho nada. Y que después tuve dolor, el tampón salió y detrás salió sangre y todo. Bueno, estos 2 casos simplemente no era un tampón, sino que el mioma, que era blanco, se había adaptado a la forma del canal endocervical, había sangre detrás, generó presión, expulsó el tampón, que era el mioma alargado blanco, y detrás vino la sangre. En ocasiones, también cuando las pacientes se van a vestir, se ponen de pie, los miomas que son pequeños debido al incremento de la presión intrauterina, pues son expulsados de forma espontánea y dicen, uy, se me ha caído algo y nos enseñan el pequeño mioma. Bueno, este estudio, por una serie de casos, generó mucha polémica. De hecho, compañeros me lo criticaron mucho, diciendo que esto no puede ser, que solamente hay infecciones, secreciones malolientes, bueno, complicaciones. Y bueno, a raíz de esto generamos un segundo estudio, esta vez en 7 países, con 9 centros, que la publicación pueden ver desde el 2021, es reciente, más de 200 miomas, de los cuales el 76% eran en 15-25 milímetros, pero había de más tamaño, también habían de más de 4 centímetros, que la mayoría, el 80%, estaban entre G0 y G1, pero habían también G2, y en la media de tiempo de la enucleación, y todos ellos en consulta, fue de 23 milímetros, y la tasa de éxito, es decir, desaparición del mioma a los 2 meses de seguimiento, ha sido el 94%. Y aquellos miomas que no habían desaparecido es debido a que la enucleación o la separación del mioma de la pared no ha sido total. Si se deja una parte del mioma que sigue y el mioma sigue recibiendo suministro sanguíneo, evidentemente el mioma no se va a necrosar. Y estos son los fallos. Si conseguimos una enucleación total del mioma separándolo de todo su suministro sanguíneo, pasará una necrosis y el mioma desaparecerá. ¿Qué ventajas tiene el preservar esta pseudocápsula, que todas las técnicas hoy en día hablan de pseudocápsula? Bueno, hay muchos estudios, la mayoría de ellos publicados por otro buen amigo, que es Andrea Tinelli, que se encuentra en Leche Italia, que ha hecho múltiples estudios sobre la pseudocápsula del mioma y la importancia que tiene esta preservación de la pseudocápsula. Y vemos aquí, en un último estudio que muchos colegas colaboraron en él, que conservamos la integridad miometrial. Al hecho de conservar la pseudocápsula, no dañamos el miometrio. Por otro lado, reducimos la lesión térmica al miometrio y así, si no hay lesiones en el miometrio, reducimos la probabilidad de que se generen adherencias o complicaciones postquirúrgicas. Y esto pues, potencia el desarrollo fisiológico de una gestación sucesiva, pues rápidamente la cavidad vuelve a la normalidad. Como hemos dicho, quitar la pelota de las cuerdas de la guitarra, ellas se vuelven a colocar en su sitio y creemos realmente que debería ser la técnica de elección, especialmente en pacientes con deseo genésico, es
siempre deberíamos preservar o enuclear preservando la pseudocápsula. Bien, ahora voy a pasar un último vídeo en el cual vemos un poquito todas las técnicas. La primera técnica no es de consulta, no como el resto que se realiza en consulta, sino es una técnica que es la técnica de Iván Mazón, que es otro de los fans de la pseudocápsula, y él un primer tiempo hace una resectoscopía convencional de la porción endocavitaria del mioma, y luego con unos instrumentos que él diseñó, que se llaman Cold Loop, lo que hace él es la separación del mioma de su lecho, siguiendo el plan de la pseudocápsula. Perdón. Bien, aquí vemos, como he dicho, el Cold Loop, es lo que hace la resección, como hemos dicho hace un segundo, y una vez que ya deja el mioma plano, entra con esos instrumentos que tienen aquí, siguiendo el plano de la pseudocápsula, lo que hace es separar el mioma de su lecho, lo va enucleando poco a poco. Otro instrumento que utiliza aquí, enseguida van a ver, es este instrumento para ir cortando estos puentes fibrosos que a veces nos encontramos con ellos, y luego consigue la total enucleación. Ahora van a un mioma con el que deberían todos comenzar, que es un mioma muy pequeñito. Esto está hecho en consulta y sin anestesia. Este es un mioma muy planito, un mioma tipo 2, pero muy pequeño. Lo que hacemos aquí en este caso es con tijeras abrir, como ven aquí, la mucosa, llegando a la pseudocápsula. Aquí ven cómo es el plano de la pseudocápsula, se ve el miometrio rosado detrás, y vamos enucleando el mioma poco a poco, y de algo muy planito vamos viendo que lentamente se convierte como aquí en una esfera endocavitaria, hasta que al final conseguimos liberarlo en su totalidad, y como es un mioma muy pequeñito, y como he dicho, los que deberían probar, con las pinzas de Grasper, pues conseguimos sacarlo y extraerlo. Este es otro mioma un poco más grande, fúndico, pero la técnica es la misma, es en consulta y sin anestesia. Vamos cortando la mucosa, buscamos el plano de la pseudocápsula, vamos cortando los puentes de tejido conectivo fibrosos que mantienen el mioma unido. Ya ven cómo el mioma empieza a bailar poco a poco, aquí lo ven en su lecho. Se va moviendo ya, porque a medida que lo vamos liberando, ya que queda más libre en su movimiento, y al final lo que conseguimos es entrar por detrás y luxar el mioma, o sea, convertirlo simplemente en una bolita dentro de la cavidad uterina, y enseguida van a ver cómo se ve la concavidad donde estaba el mioma. Aquí la ven, y se ve el miometrio rosa detrás, y vemos totalmente esta concavidad en el fundus donde se encontraba el mioma, y el mioma libre, aquí lo ven, dentro de la cavidad uterina. Este es otro ejemplo del Hospital del Mar, en el que usamos láser diodo, es el instrumento que más utilizamos por su versatilidad, que corta muy fácilmente, pero fíjense aquí con los vasos sanguíneos que a la vez que corta los va coagulando, no hay ni una gota de sangrado. Entonces se abre en torno al mioma, y lo que hacemos luego con unas pinzas de nuevo, buscar la pseudocápsula, aquí está, y en el momento que las encontramos, pues la disección es muy fácil, porque estamos hablando de un tejido de una zona muy laxa que se separa con mucha facilidad, como pueden ver en este caso. Y aquí vemos el mini recetoscopio, en este caso de Ergubini. Este es un vídeo de él, en el cual también tiene terminaciones tipo Cold Loop, como pueden ver aquí, con las cuales se puede hacer una enucleación fría sin uso de ningún tipo de energía, separando el mioma de su lecho y dejándolo libre en cavidad. Evidentemente, para miomas bastante pequeños, ya que hablamos de un instrumental de 5 milímetros muy pequeño. Bueno, yo creo que con esto he finalizado. Un gran consejo es nunca dejar de aprender. Es importantísimo, o sea que yo espero haber contribuido algo a este aprendizaje y a manteneros con vida a todos, y muchísimas gracias por vuestra atención. Ok, Enli. Muchas gracias, Sergio. Magnífica intervención, como siempre. Vamos a proceder en este momento a la etapa de final, que es la etapa de las preguntas, rogándoles a todos, en función del tiempo, ser lo más sucintos y explicativos, como siempre lo son. Ya. La primera pregunta va para Alfonso Arias. Una de las preguntas que hacen alguien del público es que dentro de las maniobras que usted ha indicado para ingresar a través de un cuello difícil, si no le serían más fáciles con la utilización de anestesia. Alfonso. Mira, en realidad la anestesia es bueno para el paciente porque no siente la más mínima molestia, indudablemente. Pero con la anestesia no adviertes las complicaciones, porque cuando al paciente tú estás en la vía, puede molestarle ligeramente o no molestarle. Pero cuando la paciente está dormida y no estás en la vía,
y puedes, sobre todo en un cuello difícil, me refiero a un cuello que está obstruido y tienes que abrirlo, puedes entrar y hacer una falsa vía e incluso una perforación y la paciente no se queja y entonces te complicas. Con la paciente despierta tienes la ventaja, en consultorio me refiero por supuesto, que es que aunque tú quieras perforar, diciéndolo sarcásticamente, la paciente no se deja, porque ella se mueve, porque le molesta. Entonces la anestesia, por el contrario, yo creo que es contraproducente en consultorio para un cuello difícil. Ok, gracias, Alfonso. Ya, una pregunta para Luca. En español, Luca. Sí, eso le iba a solicitar justamente, que la contestación sea en español. Sí, Luca habla 6 idiomas, yo sé. El español muy bien. Sí, claro que sí, yo lo sé. Bueno, Luca, pregunta para ti. Entre las bombas de infusión que has mencionado, ¿cuál es la de tu preferencia? ¿El Endomat tradicional de Amu, el nuevo Endomat digital o el Easy de Betoki? Sin duda el nuevo Endomat, porque el nuevo Endomat es una bomba muy simple, también el viejo, el nuevo es más moderno, claro. La pompa de Betoki aquí en Europa fu retirada del comercio porque no funciona, porque da muchos problemas. Ahora todos tenemos prácticamente el Listeromat. Ok, el nuevo Endomat entonces, ¿no? Ok, muchas gracias, Luca. Muchas gracias. Para Sergio, esta pregunta, ¿cuál es la complicación más relevante que podría existir en la enucleación del mioma completo, sin rebanarlo, como decimos, y al dejarlo en la cavidad uterina? ¿Cuál es la complicación que podría suscitarse? Tal y como yo he explicado, primero, si respetamos el plano de la pseudocápsula y lo hacemos con pacientes despiertas, tal y como ha dicho Alfonso, complicación de perforación no vamos a tener nunca porque la paciente, tal y como ha dicho él, no se va a dejar. Yo creo que si le tocamos el miometro se acuerda de todos nuestros antepasados y no de forma buena. Y sin embargo, el tema de dejar el mioma dentro, no nos hemos encontrado con ninguna complicación seria, excepto lo que he explicado ahora, que alguna señora ha encontrado la molestia al expulsarlo, y en pocos casos de todos los casos que hemos hecho, y no ha habido infecciones, no ha habido sangrados, no ha habido flujo maloliente, realmente es algo muy seguro. Y si miramos, por ejemplo, un mioma de 4 centímetros G0, que tiene un pedículo que lo vemos nada más entrar. Si tenemos que hacer una resección de este mioma de 4 centímetros, tal y como he puesto en la gráfica, estaremos más de 1 hora reseccionando rebanadas de mioma. Sin embargo, si cortamos el pedículo y sacamos una pequeña biopsia, esto se acaba en 10 minutos. Es decir, que nos da unas ventajas salvando a la paciente o reduciendo las complicaciones de largas cirugías bajo anestesia, con sobrecarga de líquidos, etcétera, etcétera. Yo creo que no ha habido complicaciones algunas y, sin embargo, ha habido más ventajas en relación a lo existente. Ya, ok. Sí, al respecto quisiera añadir algo, Sergio. Yo leía mucho sobre tu técnica de dejarlo al interior y tenía mis serias dudas. Digo, las tenía, ya no las tengo. He sido partidario y sigo siendo partidario de la resección por rebanadas, es la verdad. Me voy como más contento de saber que el cuarto quedó vacío, sin mueble. Sí, pero tuve un caso que en el webinar anterior hablé sobre el tema que estás hablando ahora tú, sobre miomectomía, y ya habiendo leído bastante sobre lo que tú haces allá, tuve la oportunidad de probar esa técnica y con resultados 100% favorables, como lo dices, efectivamente, pero lo hice por una circunstancia. Traté de ingresar con el resectoscopio de 26 French incluso, que era un mioma bastante grande, cerca de 4 centímetros, ¿ya? Y muy grande, muy grande. Y entonces traté, como digo, de ingresar con el resectoscopio 26 French monopolar, ¿ya? Y no me fue posible ingresar más allá de 4 milímetros de dilatación. Es decir, no podía, un cuello, no pude. Es más, llegué a pensar en la posibilidad de no hacer la intervención y
utilicé utilicé el histeroscopio de Betocchi. Al ingresar con el histeroscopio de Betocchi con la punta monopolar, lo seccioné a nivel de la base, lo dejé libre, bailando en la cavidad completamente, y claro, dije, bueno, aquí ya probé lo que es dejarlo, y efectivamente, como lo dices, claro, tuve que indicar a la paciente, porque a veces las pacientes, aunque no le den la orden, ellas por su cuenta hacen su ecografía. Y yo había que explicar de todas maneras, haga o no haga la ecografía. Le dije, mira, esto ha quedado, ya le expliqué todo, exactamente cómo iba a ser y que se iba a degradar ese mioma y que lo iba a perder en menos de 2 meses o en 2 meses. Me da chiste porque al igual que tu anécdota, la paciente me llamaba desde su ciudad, una ciudad de acá que se llama Loja, me llamaba para decirme expulsé un pedazo. Me anunciaba cada pedazo que iba botando. Y finalmente se hizo el eco poco antes de los 2 meses y ya con cavidad completamente vacía. Así que ya lo probé. Sin embargo, te soy honesto que sigo siendo partidario diríamos, de lo clásico, como me formé, haciéndolo por pedacito, rebanándolo, sacando y obteniendo todo el material que mando a estudio. Pero sé que eso es una posibilidad. Y en este caso, fíjate que con el Betocchi fue que hice con la punta aguja monopolar, logré seccionarlo por suerte, y de esa manera probé que tu técnica es 100% eficaz. Lo que no sabes es cómo llegamos a esa técnica. Después de que yo vi la técnica de Betocchi y dijimos, vamos a enuclear un primer mioma, y había un mioma de casi 2 centímetros, que a pared anterior, yo entro con el Betocchi, 4.3 milímetros, consigo nuclear el mioma, cae una bolita blanca dentro del útero, y entonces me pregunto, ¿y ahora cómo lo saco? Porque claro, fue muy bonito nuclearlo, y entonces me planteé la duda de que no puedo sacarlo. Y fue esto la primera vez que dije, bueno, miro hacia otro lado, silbo y veremos qué pasa, seguiremos a la paciente, y el mioma desapareció. Y lo probamos una segunda vez y volvió a ocurrir. Y bueno, de esta forma, por error, por equivocación, por no pensar, pues llegamos a esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Pregunta para Alfonso. ¿Cuáles serían para usted los tips más relevantes para hacer más fácil el ingreso histeroscópico? Sucinto, Alfonso, please. Sí, la charla completa. Mira, yo diría que antes de empezar, la ergonomía en el ambiente en que estás trabajando. La columna, como ya lo expliqué, la mesa que pueda subir y bajar. Lo de la mesa pareciera tontería, pero lo he comprobado con el tiempo cuando no la usaba, que había casos en que se te ponía más difícil. Pero claro, era que me lo ponía difícil porque la paciente no la podía mover. Por ejemplo, en un útero que está en retroforzado, tenía que levantar mucho las manos y entonces me ponía incómodo y me tenía que parar y a veces no era suficiente. O al revés, un útero muy en anteversión tenía que bajar mucho la mano y casi que quitarme la silla para sentarme. Un tip bien importante, no usen nunca más espéculo POSI ni rectificación del útero. Eso es ya para la parte vaginal. Y en el canal, roten. La rotación, todo el mundo la acepta, todo el mundo dice que está de acuerdo, pero cuando tú ves la cirugía, no todo el mundo rota como tiene que rotar. Eso sería para mí, digamos, un resumen bien concreto. Perfecto. Gracias, Alfonso. Para Luca, esta pregunta, ¿en qué caso usaría usted actualmente el receptor monopolar de 26 French? No utilizamos más el receptor monopolar. Utilizamos solamente el receptor bipolar. Se la pregunta es, ¿en qué caso utilizamos el receptor de 26 French bipolar? Bueno, nos lo utilizamos solamente en los casos de mioma mayor de 4 centímetros de diámetro y en caso de ablación endometrial. En todos los otros casos nos utilizamos el receptor de 22 French o de 15 French, que es el mini receptor. Ok, muchas gracias. Sí, interesante lo que dices, Luca. Al respecto, la idea que yo tengo, idea muy personal, por cierto,
que en el caso del receptor del 26 French, justamente ya sea mono o bipolar, que es lo mejor para utilizar, lo hago justamente pensando en los miomas grandes, como lo dices, porque usar un histeroscopio, un mini receptoscopio con asa bien pequeñita, significaría muchas más pasadas de asa, más tiempo quirúrgico, pero es verdad lo que dices, o sea, muy interesante, muy interesante. Gracias, Luca. Otra pregunta para Sergio. ¿Hasta qué tamaño resecas los miomas o mucosos en consultorio? Bueno, lo que hemos comentado antes, que el tamaño va en función del tamaño de la cavidad. Como hacemos enucleación, claro, la técnica por encima de los 3 centímetros no sería posible. Lo que sí hemos hecho en alguna ocasión con miomas muy grandes, hemos conseguido hacer una resección entrando en el plano entre el miometrio y el mioma, muy importante de todo el entorno del mioma. Y cuando la citamos para un segundo tiempo, como comprometimos tanto la vascularización del mioma, este mioma se ve reducido en tamaño y podemos finalizarlo. Pero lo frecuente es que si queremos ir a nuclear, más de 3 centímetros es prácticamente imposible hacer en consultorio, y no por el dolor de la paciente, porque lo que notan es exactamente lo mismo en 2 centímetros que en 3, que en 4. O sea, al estar en el plano entre el mioma y el miometrio, es un plano en el que no... les sorprende, ellas miran el monitor con nosotros y les da la impresión de que esto está ocurriendo en una paciente diferente. No lo notan, excepto la presión del líquido, no notan lo que hacemos. Perfecto, gracias, Sergio. Pregunta para Alfonso. Pregunta a alguien que qué idea tiene sobre el uso de estrógenos o prostaglandinas y analgésicos en el preoperatorio. Generalmente no uso nada. Y por el contrario, yo soy de los que contraindica la prostaglandina, porque la prostaglandina es cierto que te favorece porque puede expandir el canal, pero no dice hasta cuánto. Entonces, cuando le pones prostaglandina, se te puede poner un cuello de 6, de 7, de 8 milímetros de diámetro interno y entonces no vas a ver nada porque entra y el agua se sale y se escapa toda y no hay expansión. Entonces, no uso nada en conclusión y la prostaglandina yo creo que más bien hay que contraindicarla. Perfecto. Ya, para Luca, una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted actualmente sobre la microcolpohisteroscopía? Bueno, se usa molto poco. Nos la utilizamos poco, realmente poco. Nos la utilizamos solamente en los casos que tienen una penetración del canal cervical de la lesión cervical, CIN, cervical intraepitelial neoplasia, que sea intracervical. En estos casos hay una indicación. Perfecto. Luca, perdóname, Javier, tú hiciste un libro de microcolpohisteroscopía hace muchos años. ¿A quién le dices? No, que Luca hizo un libro de microcolpo hace como 15 años. Sí. Bueno, aquí me hacen, sí, gracias, claro. Pregunta para Sergio. Alguien pregunta sobre el estudio histopatológico para los miomas submucosos que han quedado libres en cavidad después de la miomectomía. Evidentemente, es claro que no lo podemos hacer, pero ¿qué opinas al respecto? Es una pregunta que te hace alguien. No, nosotros, como he dicho antes, a pesar de que hasta ahora histológicamente todos han salido miomas y no nada diferente, seguimos enviando una muestra para histología y no nos hemos encontrado con nada diferente hasta ahora. Si uno se fija en las guías de la AGL en relación a los miomas submucosos y va al apartado de mioma submucoso y malignidad, pone que no hay datos al respecto. Hay algún caso publicado, porque es extremadamente raro. Habitualmente el leomiosarcoma suele afectar pacientes posmenopáusicas y suelen ser los miomas de mayor, o
o la tumoración de mayor tamaño que un mioma submucoso, que todos o la mayoría son de tamaños más pequeños. Por lo tanto, yo no digo nunca en medicina que algo es imposible, porque todos sabemos que no siempre 1 más 1 es 2 en medicina, pero es extremadamente raro que nos encontremos. La pregunta que haría yo es diferente. A los que utilizan el recetoscopio y sacan lonchas y lonchas y lonchas, y hay muchos distritos del mioma que pueden salir por las trompas y ir hacia dentro de la cavidad abdominal. ¿Alguien ha realizado una biopsia previamente alguna vez? Nadie. En este caso dejamos la tumoración íntegra, sin dispersión dentro de la cavidad abdominal a través de las trompas. Incluso lo veo más seguro. Sí, ya había pensado al respecto lo mismo, lo comentábamos ayer con el doctor Mendoza. Justamente hablábamos de lo mismo, que aparentemente siendo más peligroso resulta que sería lo contrario, dejarla completa sin que haya menos posibilidad de dispersión de cualquier situación. Bueno, yo les voy a agradecer a todos ustedes por su presencia en este webinar, magníficas las intervenciones como siempre, y vamos a dar por terminado ya pues este webinar en función del tiempo y de ser sábado para todos ustedes. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Luca, muchas gracias, Alfonso, Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Esperamos vernos pronto. Gracias. Señores doctores, a nombre de Exceltis ha sido un placer poder apoyarles. Esperamos verles pronto. Gracias, gracias, señor Lozano. Que tengan buen fin de semana. Igual. Hasta luego.